¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si un niño de la calle encontrara los documentos de un millonario? Bueno, esa es la historia que te vamos a contar hoy. Un encuentro inesperado que puede cambiar vidas de maneras que nunca imaginaste. ¿Qué hizo Diego? Un niño que enfrenta desafíos todos los días cuando descubrió estos documentos. ¿Y qué pidió a cambio? Prepárate para sorprenderte con esta emocionante historia que tocará tu corazón y te abrirá los ojos a lo que realmente importa en la vida. Pero antes de empezar, no lo olvides, suscríbete al canal y deja tu like. Este video no es una historia más, es una lección valiosa que puede inspirarte a marcar la diferencia en tu vida y en la vida de los demás. Así que ve allí, deja tu me gusta y suscríbete. Emprendamos este viaje juntos. Diego era solo un chico de la calle que vivía en una ciudad donde los contrastes eran marcados. Por un lado, los lujosos rascacielos que albergaron a millonarios y por el otro, las sucias calles donde niños como él luchaban a diario por sobrevivir. No tenía mucho, pero tenía esperanza y coraje. Se levantaba temprano, siempre con la misma determinación, encontrar algo que comer y, quién sabe, algún día, cambiar su vida. Un día cualquiera, mientras hurgaba en la basura en busca de algo para satisfacer su hambre, Diego se encontró con una carpeta diferente. No era una simple bolsa ni un papel cualquiera. Era un maletín brillante que parecía haber sido olvidado por alguien importante. Curioso, lo recogió y al abrirlo, se encontró con documentos que lo cambiarían todo. Eran los documentos de Carlos, un millonario de renombre en la ciudad, conocido por su fortuna y lujoso estilo de vida. Diego se sorprendió. ¿Qué haría con eso? Podía quedarse con los documentos y, quién sabe, usar la identidad de Carlos para conseguir lo que quisiera, pero algo dentro de él decía que ese no era el camino correcto. Pensó en las personas que se cruzaban con él todos los días, sin mirar sus dificultades, y la idea de engañar a alguien no le atraía. Para él, devolver los documentos parecía ser la opción más justa, y así Diego decidió que llevaría el maletín a la mansión de Carlos. Sabía que podía ser una gran oportunidad, pero también un gran riesgo. ¿Qué pasaría cuando finalmente conozca al millonario? ¿Qué pensaría Carlos cuando viera a un niño de la calle frente a él? Esta decisión no se trató solo de devolver documentos. Se trataba de tomar la decisión correcta y, quién sabe, cambiando su destino. Con su corazón acelerado y el maletín en la mano, Diego comenzó su viaje hacia la mansión. Lo que no sabía era que este encuentro cambiaría no solo su vida, sino también la de Carlos. ¿Y qué pasó después? Esto lo descubrirás en la siguiente parte de nuestra historia. Al llegar a la imponente mansión de Carlos, Diego sintió una mezcla de nerviosismo y expectación. La casa era enorme, con jardines bien cuidados y una fachada que mostraba todo el lujo que la riqueza podía proporcionar. Vaciló por un momento, preguntándose si realmente debería seguir adelante. Pero recordando su decisión de hacer lo correcto, respiró hondo y se acercó a la puerta. Un guardia de seguridad, serio y bien vestido, lo detuvo antes de que pudiera entrar. «¿Qué haces aquí, muchacho?», preguntó el hombre, con una expresión de sospecha. Diego sintió que su corazón se aceleraba, pero luchó por mantener la calma. «Lo he encontrado», dijo, agarrando el maletín con firmeza. «Son los documentos del señor Carlos». El guardia de seguridad lo miró con una mezcla de escepticismo y curiosidad. «¿Los documentos de Carlos?» «Espera un minuto», agarró una radio y se comunicó con alguien dentro de la mansión. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, el guardia de seguridad le hizo señas a Diego para que entrara. «Sígueme». Diego fue conducido al interior de la mansión, donde las paredes estaban adornadas con obras de arte y muebles elegantes. Nunca había visto nada igual. El entorno,
aunque impresionante, lo hacía sentir pequeño y fuera de lugar. Finalmente llegó a la habitación donde Carlos lo estaba esperando. Carlos, un hombre de unos 50 años, miró a Diego con una expresión de sorpresa y curiosidad. «¿Qué haces aquí, muchacho?», preguntó con voz firme pero no hostil. Diego, un poco intimidado, respondió: «Encontré tus documentos. Quiero devolvérselos». Carlos miró el maletín en las manos de Diego y por un momento el silencio flotó en el aire. Estaba acostumbrado a tener todo lo que quería, pero esta situación era inusual. Un chico de la calle, frente a él, devolviendo algo que fácilmente podría ser suyo, sin ningún interés personal. «¿Y qué quieres a cambio?», preguntó Carlos, con una curiosidad creciente. Diego vaciló, pensando en lo que realmente quería. Podía pedir dinero, comida o cualquier otra cosa, pero en cambio respondió con sinceridad: «Solo quiero un amigo». Esta respuesta tomó por sorpresa a Carlos, y en ese momento algo cambió en el ambiente de la sala. La sinceridad de Diego hizo que Carlos reflexionara sobre su propia vida. Se dio cuenta de que, a pesar de tenerlo todo, a menudo se sentía solo. La amistad no era algo que hubiera buscado, pero la petición del chico le hizo cuestionarse qué era lo que realmente importaba. ¿Cómo respondería Carlos a esta inesperada solicitud? Esta interacción podría abrir puertas que ninguno de los dos esperaba. Y así, la historia continuaría desarrollándose, revelando cómo dos vidas tan diferentes podían entrelazarse de maneras sorprendentes. Ahora quiero un minuto de ti. Solo deja tu like y suscríbete al canal. ¡Vamos! Carlos se quedó en silencio por un momento, procesando lo que Diego acababa de decir. «Solo quiero un amigo». Estas palabras resonaron en su mente, desafiando todo lo que consideraba importante en su vida. Miró al niño, notando la sinceridad en sus ojos. Fue una petición sencilla pero significativa que hizo que Carlos reflexionara sobre su propia soledad. «Un amigo, ¿eh?», repitió Carlos, casi como si estuviera probando la idea. «Sabes, en mi vida tengo mucha gente a mi alrededor, pero pocos a los que realmente consideraría amigos». Diego lo escuchó atentamente, sin saber cómo reaccionar. Para él, la idea de la amistad era algo que siempre había buscado, pero nunca había tenido la oportunidad de experimentar plenamente. «¿Por qué no vienes conmigo? Tomemos un café y hablemos mejor», sugirió Carlos, rompiendo la tensión en el aire. Diego apenas podía creer lo que estaba escuchando. Una invitación del millonario. Esto era algo que nunca imaginó. Vacilante pero también emocionado, aceptó. Mientras caminaban hacia la cocina, Carlos comenzó a contar un poco sobre su vida. Habló de su trabajo, de sus éxitos, pero también de los retos a los que se enfrentó. Diego, por su parte, compartió sus experiencias de vida en las calles, las dificultades que enfrentaba día a día y lo que significaba tener esperanza en un mundo que muchas veces parecía indiferente. «Siempre pensé que la gente con dinero no tenía problemas», comentó Diego mirando a Carlos. «Pero parece que tienes tus propias batallas». Carlos sonrió tristemente. «Todo el mundo tiene sus luchas, Diego. La diferencia es que algunas personas tienen más recursos para lidiar con ellos, pero eso no significa que el dolor no exista». La conversación fluyó naturalmente entre ellos y la conexión comenzó a fortalecerse. Carlos quedó fascinado por la determinación y la visión del mundo de Diego, mientras que el niño se inspiró en la experiencia de vida del millonario. Fue un intercambio de ideas que ambos valoraron. Cuando terminaron su café, Carlos tuvo una idea. «¿Y si te ayudo a encontrar una manera de mejorar tu situación? Hay muchas maneras de transformar tu vida y me encantaría ser tu amiga durante ese proceso». Diego se sorprendió. Esta oferta era más de lo que podría haber imaginado, pero al mismo tiempo se preguntó: ¿qué significaría eso para mí?
Y Carlos, ¿realmente estarías dispuesto a involucrarte en mi vida? Las dudas comenzaron a surgir, pero la esperanza también iluminó su corazón. ¿Qué pasaría después en su relación? ¿Cómo podría esta amistad cambiar el destino de ambos? ¿Y qué obstáculos tendrían que enfrentar juntos? La historia no había hecho más que empezar, y el viaje de Diego y Carlos prometía estar lleno de sorpresas. Mientras la propuesta de Carlos flotaba en el aire, Diego sintió una mezcla de entusiasmo y aprensión. La idea de recibir ayuda de alguien tan influyente parecía surrealista, pero al mismo tiempo, la esperanza de cambiar su vida era irresistible. ¿De verdad harías eso por mí? Preguntó Diego, con los ojos brillando con una mezcla de duda y anticipación. Carlos asintió, sonriendo. Por supuesto, todo el mundo merece la oportunidad de reescribir su historia. Tengo recursos y conexiones que pueden ayudarte. Trabajemos juntos para encontrar una mejor manera para ti. La sinceridad en la voz de Carlos era reconfortante, y Diego comenzó a creer que esta amistad podría ser lo que siempre había querido. En los días siguientes, Carlos se comprometió a ayudar a Diego. Se lo presentó a algunas personas de su red y juntos comenzaron a explorar oportunidades. Carlos llevó a Diego a un centro comunitario, donde pudo recibir una educación y aprender habilidades que lo ayudarían a conseguir un trabajo. Diego estaba emocionado, ya que la idea de estudiar y desarrollarse le parecía un sueño lejano que ahora estaba a su alcance. Las clases eran desafiantes, pero Diego se dedicó intensamente. Quería demostrarle a Carlos que su confianza no era en vano. Al mismo tiempo, se fortaleció la amistad entre ellos. Carlos visitaba a menudo a Diego, animándolo y ofreciéndole apoyo moral. Las conversaciones se hicieron cada vez más profundas y ambos compartieron sus esperanzas y temores. Sin embargo, no todo fue color de rosa. Diego enfrentó dificultades por momentos. A veces se sentía desmotivado, pensando que podría ser difícil cambiar su trayectoria. Carlos se dio cuenta de ello y en uno de estos días decidió sacarlo a pasear. Fueron a un parque donde podían relajarse y hablar en voz baja. Diego, sé que a veces puede parecer imposible, pero recuerda, cada paso que das te acerca más a tu objetivo. No tengas miedo de fracasar. Lo importante es aprender y seguir intentando, dijo Carlos, dando un levecito en el hombro al niño. Diego absorbió estas palabras, dándose cuenta de que el viaje sería largo, pero que no estaría solo. A través de cada desafío, su amistad se fortaleció. Carlos no fue solo un mentor, se convirtió en un verdadero amigo. Y Diego, por su parte, comenzaba a entender el valor de las conexiones humanas y cómo podían transformar su vida. Sin embargo, una pregunta persistía en la mente de Diego. Se preguntó si, al aceptar la ayuda de Carlos, estaba haciendo lo correcto. ¿Qué pasaría si esta amistad se convirtiera en una responsabilidad para Carlos? ¿Cómo podría él corresponder? Estas dudas comenzaron a surgir, y la búsqueda de respuestas se convertiría en un desafío en sí mismo. ¿Qué pasaría cuando las dificultades se hicieran más intensas? ¿Cómo lidiaría Diego con la presión de cambiar su vida? Y Carlos, ¿estaría preparado para afrontar los retos que vendrían con esta nueva amistad? Su viaje no había hecho más que empezar, y el siguiente paso prometía ser revelador. A medida que los días se convertían en semanas, la rutina de Diego cambiaba gradualmente. Se dedicó a las clases en el centro comunitario, aprendiendo habilidades que nunca imaginó que tendría la oportunidad de adquirir. Carlos seguía a su lado, siempre dispuesto a animarla y orientarla, pero a medida que la amistad se profundizaba, Diego comenzó a sentir el peso de las expectativas. Un día, después de una clase difícil, Diego salió del centro comunitario sintiéndose frustrado. Había luchado por entender un nuevo concepto,
e incluso con la ayuda de sus maestros, todavía sentía que no estaba progresando lo suficiente. Cuando se reunió con Carlos para tomar el café de siempre, no pudo ocultar su desmotivación. «Carlos, no sé si puedo. Es muy duro y a veces siento que te estoy decepcionando», confesó Diego con los ojos bajos. Carlos lo miró, notando la lucha interna del muchacho. «Diego, no estás decepcionando a nadie. Lo importante es el esfuerzo que estás haciendo. Recuerda que nadie aprende todo a la vez. Cada pequeño paso cuenta». Estas palabras, aunque reconfortantes, no borraron las inseguridades de Diego. Tenía muchas ganas de enorgullecer a Carlos, pero el miedo al fracaso lo consumía. Lo que no sabía era que esta batalla interna era una parte normal del proceso de crecimiento. En los días siguientes, la presión aumentó. La escuela exigía más y Diego comenzó a sentirse abrumado. Se preguntaba si realmente tenía lo que se necesitaba para cambiar su vida. Una noche, mientras caminaba por las calles, se sentó en un banco y reflexionó sobre todo lo que había pasado desde que conoció a Charles. Las dificultades parecían más intensas ahora y la duda comenzó a deslizarse en su mente. Sin embargo, algo dentro de él todavía estaba luchando. Recordó las palabras de Carlos y la amistad que estaban construyendo. Diego decidió que necesitaba encontrar una manera de hablar con Carlos sobre sus miedos. Al día siguiente, cuando se reunieron para tomar un café, respiró hondo y comenzó a abrirse. «Carlos, he estado sintiendo mucha presión. A veces siento que no estoy a la altura de lo que esperas de mí», dijo Diego con sinceridad. Carlos escuchó atentamente, sin interrumpir. «Es normal sentir eso», respondió finalmente. «Todos tenemos momentos de duda. Lo importante es que no te rindas. Estoy aquí para apoyarte, no para juzgarte». Esta conversación trajo alivio a Diego. Se dio cuenta de que Carlos no solo entendía sus luchas, sino que también estaba dispuesto a ayudarlo a enfrentarlas. Su amistad se estaba convirtiendo en un refugio seguro, un espacio donde Diego podía ser auténtico y vulnerable. A medida que crecía la confianza entre ellos, Diego comenzó a permitirse soñar en grande. Comenzó a pensar en sus aspiraciones, no solo en términos de supervivencia, sino como alguien que podría tener un futuro mejor. Esta nueva perspectiva encendió una llama dentro de él, un deseo de luchar por su vida y no dejar que el miedo lo paralizara. Pero pronto, un nuevo desafío se asomaría en el horizonte, uno que pondría a prueba no solo su amistad, sino también la determinación de Diego para transformar su vida. ¿Cómo reaccionaría ante esto? Y Carlos, ¿estarías dispuesto a apoyar a Diego en otra fase de su viaje? La siguiente parte de la historia prometía giros y lecciones valiosas. Con el paso del tiempo, Diego comenzó a sentir un nuevo espíritu en su vida. Su amistad con Carlos lo inspiró a creer en un futuro mejor. Sin embargo, la vida siempre trae retos inesperados, y pronto Diego se enfrentaría a uno que pondría a prueba todo lo que había aprendido hasta el momento. Una mañana, al llegar al centro comunitario, Diego escuchó a un grupo de jóvenes hablar emocionados sobre una competencia de habilidades que se llevaría a cabo pronto. El concurso ofrecía premios a los ganadores, incluyendo becas y oportunidades de empleo. Algo dentro de él se iluminó. Sabía que esta podría ser la oportunidad que había estado esperando, pero también sintió el peso de la presión. Diego decidió inscribirse en la competencia, pero a medida que pasaban los días, la ansiedad comenzó a apoderarse de él. Se encontró luchando para competir con otros jóvenes que parecían tener mucha más experiencia y talento. En una de las clases, dudó en levantar la mano para responder a una pregunta, temiendo que su respuesta no fuera lo suficientemente buena. La inseguridad que había tratado de dejar atrás resurgió con fuerza. Cuando encontró a Carlos en el café, decidió compartir sus inquietudes. «Carlos, estoy muy nervioso por la competencia.
No sé si soy lo suficientemente bueno. ¿Qué pasa si fallo? La preocupación en la voz de Diego era evidente. Carlos lo miró, serio pero comprensivo. Diego, la competencia es una oportunidad, pero lo que realmente importa es lo que aprendes en el camino. No te preocupes solo por ganar, sino que disfruta de la experiencia. Y recuerda, todos empezamos en algún lugar. Esas palabras resonaron en Diego. Se dio cuenta de que su miedo al fracaso estaba eclipsando su oportunidad de aprender y crecer. Motivado por la conversación, se comprometió a dar lo mejor de sí en la competencia. A la semana siguiente llegó el día del evento. El centro comunitario era vibrante, lleno de jóvenes y sus familias. Diego se sentía nervioso, pero también emocionado. La competencia comenzó y él observó a otros concursantes actuar, admirando sus habilidades y carisma. Cuando le tocó el turno, el corazón de Diego se aceleró. Subió al escenario, sintiendo que todos los ojos estaban puestos en él. Con manos temblorosas, comenzó su actuación. Al principio, las palabras no salieron como lo había planeado, pero en lugar de desanimarse, decidió recordar lo que Carlos había dicho. Respiró hondo y se permitió ser su auténtico yo. Al compartir su historia, sus luchas y su determinación, se dio cuenta de que se estaba conectando con la audiencia de una manera que nunca había imaginado. Al final de la presentación, la sala estalló en aplausos. Diego sonrió, sintiéndose realizado, no porque hubiera ganado, sino porque tuvo el coraje de exponerse y compartir su verdad. El resultado de la competencia no importaba tanto como la experiencia que había tenido. Sin embargo, cuando se anunciaron los ganadores, Diego se sorprendió al escuchar su nombre como uno de los premiados. La alegría y la incredulidad se apoderaron de él. Carlos estaba entre el público orgulloso y conmovido. La victoria fue un reconocimiento, pero lo que es más importante fue la confirmación de que podía superar sus miedos. Pero con la victoria surgirían nuevas responsabilidades y desafíos. ¿Cómo manejaría Diego la atención y las expectativas que vendrían con su nuevo estatus? Y Carlos, ¿cómo seguirías apoyando a Diego en su camino ahora que está empezando a destacar? La siguiente parte de la historia revelaría cómo se enfrentarían a estas nuevas situaciones. Después de la competencia, Diego se sintió extasiado. El reconocimiento que recibió fue un impulso inesperado en su autoestima. Pero con la victoria comenzaron a surgir nuevos desafíos. La atención y anticipación de la comunidad aumentó. La presión por volver a destacar se hizo cada vez más palpable y Diego comenzó a cuestionarse si podría estar a la altura de esta nueva imagen. Carlos, siempre atento, notó el cambio en el comportamiento de Diego. Se dio cuenta de que el chico era más reservado, a menudo perdido en sus pensamientos. Una tarde, mientras tomaban café, Carlos decidió abordar el tema. «Diego, pareces distante. ¿Qué pasa? Deberías sentirte emocionado por lo que has logrado». Diego dudó, pero finalmente abrió su corazón. «Carlos, estoy feliz, pero también tengo miedo. Ahora todo el mundo espera que siga ganando, y no sé si puedo. ¿Qué pasa si vuelvo a fallar? No quiero decepcionarlo a él ni a nadie más». Su voz temblaba, revelando la vulnerabilidad que sentía. Carlos escuchó atentamente, y tras un momento de reflexión, respondió: «Diego, la vida está llena de altibajos. Lo importante es que no te definas solo por tus victorias o derrotas. Lo que realmente importa es tu viaje, tu crecimiento y lo que aprendes en el camino. Y recuerda, estoy aquí, pase lo que pase». Estas palabras le dieron a Diego algo de consuelo, pero la presión aún se cernía sobre él. En los días que siguieron, comenzó a notar que los ojos estaban puestos en él, tanto de colegas como de nuevos amigos que esperaban verlo brillar nuevamente. Se sentía como si caminara sobre una cuerda floja, temiendo la caída.
Durante una nueva sesión de clase, Diego decidió centrarse en el aprendizaje, en lugar de preocuparse por la presión externa. Recordó lo que Carlos había dicho y se permitió cometer errores, sabiendo que era parte del proceso. Cuando se presentaba un proyecto desafiante, Diego se lanzaba a él, colaborando con sus colegas y divirtiéndose en el proceso. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que la competencia y las expectativas no eran solo externas. También comenzó a compararse con los demás. ¿Por qué son tan buenos? Solo soy un chico de la calle, pensó, sintiéndose inseguro de nuevo. Sin embargo, una conversación inesperada con uno de sus colegas cambió su perspectiva. Oye, Diego, ¿te has dado cuenta de cómo te destacas? Tienes una historia increíble. No te preocupes tanto por lo que hagan los demás. Cada uno tiene su propio camino, dijo su colega, sin saber cómo sus palabras resonarían profundamente en él. Esto encendió una luz en la mente de Diego. Recordó lo que lo llevó allí, su autenticidad y su lucha. A partir de ese momento, comenzó a centrarse en sí mismo, valorando su propio progreso en lugar de compararse con los demás. Cuando Carlos se enteró de este cambio, se sintió aliviado. Su amistad se estaba convirtiendo en un espacio seguro donde Diego podía desarrollarse sin temor a ser juzgado. Pero a medida que Diego se adaptaba a esta nueva mentalidad, apareció una nueva oportunidad. Un programa de mentoría que ofrecía pasantías en empresas locales. Esta podría ser la oportunidad que ha estado esperando para dar un paso adelante en su carrera. Carlos, al enterarse, se emocionó. Esto es increíble, Diego. Debes presentar una solicitud. Es una excelente manera de ganar experiencia y construir tu red de contactos. Diego volvió a dudar. ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente bueno para esto? ¿Y si fallo? Las dudas regresaron, pero Carlos con firmeza respondió. La única manera de saberlo es intentarlo. Y si fallas, estaré aquí para apoyarte. El intento ya es una victoria. Con estas palabras resonando en su mente, Diego se dio cuenta de que el siguiente paso podría ser la clave de su futuro. Se inscribió en el programa de mentoría, decidido a enfrentarse a sus miedos una vez más. El viaje no era nada fácil, pero ahora sabía que no estaba solo. ¿Qué le traería esta nueva oportunidad a Diego? ¿Y cómo seguiría Carlos jugando un papel clave en su vida? La siguiente parte de la historia revelaría los próximos desafíos y triunfos que le esperaban a Diego. Ahora un breve descanso para que te suscribas al canal. ¡Vamos! Con la inscripción en el programa de mentoría realizada, Diego sintió una mezcla de ansiedad y expectación. La idea de trabajar en un entorno profesional era emocionante, pero el miedo a no estar a la altura de las expectativas seguía persiguiéndole. En los días siguientes, se centró en prepararse para la entrevista de selección, revisar su currículum y pensar en sus experiencias. Cuando llegó el día de la entrevista, Diego estaba nervioso, pero también decidido. Al entrar en la sala, se encontró con un panel de profesionales que parecían serios y bien informados. Aunque había ensayado sus respuestas, la presión era palpable. Pero mientras los miraba, recordó las palabras de Carlos. La única manera de saber es intentarlo. Con eso en mente, decidió ser auténtico. La entrevista comenzó y en lugar de centrarse en impresiones perfectas, Diego compartió su historia, sus luchas, sus victorias y lo que había aprendido en el camino. Habló de su amistad con Carlos y de cómo le ayudó a crecer. Para su sorpresa, los entrevistadores parecían genuinamente interesados e incluso emocionados con su trayectoria. Tras el proceso de selección, Diego salió de la sala con una mezcla de alivio y esperanza. Sabía que había hecho lo mejor que podía y eso ya era una victoria. Días después, mientras caminaba por la calle, su teléfono vibró. Era un mensaje del programa de mentores. Había sido seleccionado. La alegría se apoderó de él
e inmediatamente llamó a Carlos para darle la noticia. «Carlos, lo logré. Me aceptaron en el programa de mentoría», gritó Diego al teléfono, evidente su emoción. Carlos, al otro lado, animaba. «Esto es maravilloso, Diego. Estoy muy orgullosa de ti. Esto es solo el comienzo». En los días siguientes, Diego comenzó a trabajar en una pequeña empresa local. Estaba emocionado de aprender e integrarse en el nuevo entorno. Sin embargo, la realidad del trabajo trajo nuevos desafíos. Las tareas eran exigentes y a menudo se sentía abrumado. Hubo momentos en los que pensó en rendirse, pero siempre recordaba el apoyo de Carlos y cómo había llegado hasta allí. Durante una reunión de equipo, Diego notó que algunos colegas se mostraban reacios a compartir sus ideas por temor a las críticas. Esto le hizo reflexionar sobre lo que había aprendido de Carlos, la importancia de expresarse y ser auténtico. Entonces, decidió hablar, compartiendo sus sugerencias con confianza. Para su sorpresa, sus ideas fueron bien recibidas, y esto aumentó su confianza. Que con el paso del tiempo, Diego comenzó a sobresalir en el trabajo. Se ha convertido en un miembro activo del equipo, contribuyendo con sus perspectivas únicas y ganándose el respeto entre sus compañeros. La experiencia le hizo darse cuenta de que no era solo un joven de la calle, era un profesional en crecimiento, capaz de marcar la diferencia. Sin embargo, a pesar de sus logros, Diego todavía luchaba con momentos de inseguridad. Sabía que necesitaba un equilibrio entre la ambición y la realidad. En una conversación con Carlos, expresó sus preocupaciones. «Carlos, a veces siento que estoy viviendo en un mundo que no es el mío. Me temo que si no cumplo con las expectativas, todo se desmoronará». Carlos sonrió, comprendiendo la lucha de Diego. «Es normal sentir eso, Diego. La clave es recordar de dónde vienes y cómo llegaste aquí. Las expectativas son importantes, pero no dejes que definan quién eres. Lo que importa es tu progreso y cómo te sientes contigo mismo». Esas palabras resonaron en Diego. Empezó a entender que no tenía que ser perfecto. El crecimiento y el aprendizaje eran lo que realmente importaba. Con esta nueva perspectiva, decidió seguir esforzándose, pero sin dejarse consumir por la presión externa. A medida que avanzaba la tutoría, surgían nuevas oportunidades. Diego fue invitado a participar en un proyecto especial que podría definir su carrera. ¿Cómo lidiaría con esta nueva oportunidad? ¿Y cómo seguiría Carlos apoyándolo en su viaje? La siguiente parte de la historia revelaría los próximos pasos de Diego y las lecciones que estaban por venir. A medida que avanzaba el programa de mentoría, Diego fue invitado a participar en un proyecto especial que consistía en crear una campaña comunitaria para ayudar a los jóvenes en situaciones similares a las que él enfrentó. Esto lo animaba y al mismo tiempo lo ponía nervioso. Sabía que esta podría ser una oportunidad increíble para usar su experiencia y marcar la diferencia en la vida de los demás. La primera reunión del proyecto ya está programada. Diego entró en la sala, rodeado de profesionales experimentados y otros mentores. El ambiente era intenso y sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Pero mientras miraba a su alrededor, recordó el apoyo de Carlos y la trayectoria que lo había llevado allí. Con eso en mente, decidió expresarse. Durante la reunión, Diego compartió sus ideas sobre cómo se podría estructurar la campaña, tomando como ejemplo su propia historia. Habló sobre la importancia de conectarse emocionalmente con la comunidad y proporcionar un espacio seguro para que otros jóvenes se abran sobre sus luchas. Su pasión era evidente y, para su sorpresa, todos lo escuchaban atentamente. Después de la presentación, uno de los mentores más experimentados se acercó a él. «Diego, tienes una visión excelente. Su autenticidad es lo que hará que esta campaña resuene entre los jóvenes. Estoy ansioso por ver cómo se desarrolla».
Este reconocimiento fue un gran impulso para la Confidence.in de Diego. Los días siguientes, Diego se sumergió de lleno en el proyecto. Se reunió con su equipo, organizó eventos y comenzó a planificar actividades que pudieran tener un impacto en la comunidad. La energía que sentía era contagiosa y pronto otros colegas comenzaron a unirse a él, aportando sus propias ideas y entusiasmo. Sin embargo, con el aumento de la carga de trabajo, Diego comenzó a sentirse abrumado nuevamente. Estaba tan concentrado en cumplir con las expectativas del proyecto que comenzó a descuidar su salud y bienestar. Carlos, siempre atento, notó el cambio. En una de sus reuniones le preguntó: «Diego, ¿te estás cuidando? Parece que la presión empieza a pesar». Diego dudó, pero admitió: «Estoy tan concentrado en hacer que funcione que me estoy olvidando de cuidarme. A veces siento que me estoy perdiendo a mí misma en el proceso». Carlos asintió, comprendiendo la lucha de Diego. «Es genial tener ambición, pero no olvides que tu bienestar es primordial. Tómate un tiempo para ti. El verdadero liderazgo proviene de un lugar de equilibrio». Esas palabras resonaron en Diego. Se dio cuenta de que necesitaba encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades y su cuidado personal. Decidió implementar pequeñas prácticas en su vida diaria, como descansos para relajarse, ejercicios ligeros e incluso momentos de reflexión. Esto marcó una gran diferencia en su mente y espíritu, lo que le permitió sentirse con energía y concentrado de nuevo. A medida que avanzaba el proyecto, Diego también comenzó a darse cuenta del impacto que estaba teniendo en la comunidad. Los jóvenes que participaron en las actividades comenzaron a abrirse, compartiendo sus historias y desafíos. Ver cómo se formaban estas conexiones fue gratificante y reforzó el valor de su propio viaje. Finalmente, llegó el día del evento principal. Diego estaba nervioso, pero emocionado. Había trabajado duro para que ese día fuera especial. Cuando la comunidad se unió, se sintió rodeado de apoyo, recordando a todas las personas que contribuyeron a su viaje, especialmente a Carlos. Durante el evento, Diego subió al escenario para hablar. Compartió su historia, sus luchas y cómo había llegado hasta aquí. Al mirar los rostros de la audiencia, vio a jóvenes que lo inspiraron, recordándole que cada uno estaba en su propio viaje. Enfatizó la importancia del apoyo mutuo y de mantenerse fiel a uno mismo. Después de su discurso, el público lo ovacionó de pie. Diego sintió una ola de emoción, no solo por su logro, sino por la conexión que había creado con esos jóvenes. El evento fue un éxito y muchos se inscribieron para participar en las próximas actividades. Pero a medida que se llevaban a cabo las celebraciones, Diego recordó las nuevas responsabilidades que vendrían con el éxito. ¿Cómo seguiría equilibrando su vida personal y profesional? ¿Y cómo ayudaría a Carlos en esta nueva etapa de su viaje? La siguiente parte de la historia revelaría los desafíos y oportunidades que le esperaban a Diego a medida que avanzaba en su viaje. A medida que se desarrollaban las celebraciones del evento, Diego sintió una inmensa gratitud por todo lo que había logrado. Miró a su alrededor y vio rostros sonrientes, jóvenes conectándose, compartiendo historias y apoyándose unos a otros. Esa era la comunidad a la que siempre había querido ayudar y ahora estaba en el centro de ella. Con la energía del evento aún palpitante, Diego decidió que era hora de mirar hacia el futuro. Sabía que, aunque había logrado mucho, el viaje estaba lejos de terminar. La responsabilidad de ser un mentor y modelo a seguir para otros jóvenes lo inspiró a seguir aprendiendo y creciendo. Quería asegurarse de que las puertas que se había abierto a sí mismo también fueran accesibles para otras personas que se enfrentaban a retos similares. En los días siguientes, Diego y Carlos se reunieron para discutir los próximos pasos. «Carlos, quiero hacer más.
Quiero asegurarme de que esta campaña continúe y que podamos ayudar a más jóvenes de la comunidad, declaró Diego con evidente determinación. Carlos sonrió, orgulloso de los avances de su amigo. Y te vas, Diego. Con tu corazón y tu pasión puedes marcar la diferencia. Planifiquemos juntos y ampliemos este proyecto. Juntos comenzaron a esbozar nuevas iniciativas y asociaciones. La visión de Diego se estaba convirtiendo en realidad y se dio cuenta de que el verdadero liderazgo no se trataba solo de lograr el éxito personal, sino de elevar a otros a su alrededor. Con el apoyo de Carlos y la motivación de la comunidad, Diego creó un programa de mentoría que conectaba a los jóvenes con profesionales experimentados, ayudándolos a desarrollar habilidades y encontrar oportunidades. La idea de ver a otros jóvenes prosperar como él era una fuente de motivación constante. A medida que el proyecto crecía, Diego recordó su propio viaje, desde los días difíciles en las calles hasta el reconocimiento que ahora tenía en la comunidad. Estaba decidido a usar su historia para inspirar a otros a nunca rendirse, independientemente de los obstáculos. Al final del video, la cámara enfoca a Diego, quien mira directamente a la lente con una cálida sonrisa. Si estás viendo esta historia, quiero que sepas que también puedes cambiar tu vida. No importa de dónde vengas o los desafíos que enfrentes, siempre hay una luz al final del túnel y gente dispuesta a ayudar. Nunca subestimes el poder de la amistad, la determinación y la esperanza. Hace una pausa y mira a su alrededor a la vibrante comunidad que tiene detrás. Si te sentiste inspirado, te invito a que te involucres. Conviértete en un mentor, ofrece tu tiempo como voluntario o simplemente comparte tu historia. Juntos podemos marcar la diferencia y transformar vidas. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo. Difundamos este mensaje de esperanza y apoyo.